Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. Después de un par de semanas en que me he tomado unas pequeñas vacaciones merecidas, vamos a volver a grabar vídeos y seguir hablando de la actualidad española, tanto política como mediática. Me hubiera gustado volver a retomar los vídeos de otra manera, pero no me queda más remedio que hacer un vídeo sobre la vergüenza que hemos pasado los españoles en estos últimos 20 días a cuenta de la actuación del gobierno con respecto al Open Arms. Los bandazos, la desidia y la incompetencia mostrada por el gobierno de Pedro Sánchez no tiene parangón y nos abochorna a la mayoría de los españoles. Para esto vamos a tener que hablar primero hacer un poquito de historia, no muy larga, puesto que el gobierno Sánchez lleva un año en el gobierno y no hay que hacer mucha historia, pero vamos a hablar de una serie de puntos antes de empezar con lo que es propiamente lo que ha pasado con el Open Arms. Allá por junio del 2018, con el gobierno Sánchez recién llegado a la Moncloa, surge la crisis del Aquarius, un barco con más de 600 migrantes a bordo que nadie quiere asumir, y el señor Sánchez, pues como adalid de las libertades y de los derechos humanos, accede a acoger el Aquarius en el puerto de Valencia. Un acto que a la postre lo que ha sido es un acto mediático para bombo del señor Sánchez, puesto que poco tiene que ver con la política actual que lleva a cabo este señor. En esos mismos días el señor Grande Marlaska, flamante ministro de Interior, hablaba de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Esto eran gestos que parecían que había un cambio político en España, que se había acabado la época Rajoy y que tendríamos una nueva época en la que los derechos humanos iban a prevalecer, pero duró lo que duró. En el segundo Consejo de Ministros de la era Sánchez se anuncian a bombo y platillo dos medidas. Una era que se iba a retomar la sanidad universal y la otra era que se iba a hacer un estudio para la retirada de las concertinas, algo que a día de hoy, año y pico después, no se ha hecho todavía. Las concertinas siguen en las vallas de Ceuta y Melilla. Esto no duró mucho, la verdad. Un par de meses en los que la política fue encaminada por aquí. El Open Arms fue acogido como en puertos españoles en 4 ocasiones y eso todo parecía que iba bien. Todo parecía que iba bien hasta que se produce varias cosas. En primer lugar, la irrupción de Vox en la política española, que lleva, por un lado, a que el Partido Popular y Ciudadanos radicalicen su posición hacia la derecha para tratar de evitar sangría de votos hacia Vox, y que el Partido Socialista decida quedarse con el espacio de centro-derecha que ocupaba Ciudadanos. Entonces, a partir de aquí empiezan los cambios en la política migratoria del gobierno del señor Sánchez. En primer lugar, nos encontramos que ante un salto de la valla de Ceuta por parte de 620 personas, más o menos, el gobierno Sánchez lo que hace es devoluciones en calientes, directamente a pie de valla, algo que había criticado, pero hasta la saciedad cuando estaba en la oposición. Pues cuando están en el gobierno deciden que siguen devolviendo en caliente y para ello desempolvan un tratado con Marruecos del año 92 que prácticamente no se había utilizado. La cara se le empieza a ver ya al gobierno Sánchez. Todo esto va de la mano junto con trabajos a nivel europeo para conseguir que la Unión Europea dote de fondos a Marruecos con 2 objetivos. En primer lugar, que Marruecos instale concertinas en sus vallas, así quedaría bien quitar las nuestras, pero seguiría habiendo concertinas. Y por otro lado, que la Marina Real marroquí se haga cargo de los rescates. Todo esto a cuenta del dinerito de todos los europeos, incluidos los españoles. Aparte de esto, lo que son las actividades de salvamento marítimo empiezan a desaparecer de los medios de comunicación. No hay noticias sobre salvamento marítimo, se lleva con opacidad todo lo relativo a esto y llegamos al culmen cuando el gobierno español decide meter a bordo de todos los barcos de salvamento agentes de la Guardia Civil. Algo curioso, ¿no? O sea, un barco de salvamento metemos agentes de la Guardia Civil. Aquí el plumero se le veía, pero ya muy bien. Durante esta fecha también se producen las paralizaciones en puerto de barcos de rescate. El caso del Open Arms en Barcelona y de la Itamari en el País Vasco.
barcos que se dedicaban a rescatar personas en el Mediterráneo y a los que se les ponen trabas burocráticas por parte del Ministerio de Fomentos del señor Ábalos para que no puedan seguir realizando la labor humanitaria que están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque a los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, no les gusta que sean las ONG las que tengan que salvar a personas en el Mediterráneo. En vez de hacer ellos el trabajo, no, lo que hacen es evitar que lo hagan otros, porque queda mal visto que tengan que ser otros. Mejor no hacemos nada y que se mueran en el Mediterráneo, que ahí no van a salir. Finalmente al Open se le permite salir de puerto, aunque con restricciones. No se le permite actuar en rescates, simplemente se le permite actuar para llevar víveres y para labores humanitarias. Algo que no es ni de sentido común ni lógico. En primer lugar, porque las leyes del mar dicen que si un barco ve a personas en el mar en riesgo para sus vidas, están obligados a rescatarlas. Y esto se le prohíbe al barco, se le dice que no lo puede hacer. Oiga, usted el derecho marítimo lo ha firmado, con lo cual lo tiene que ejercer. Pero bueno, las incongruencias del gobierno Sánchez en todo son bestiales, pero es que aquí han sido el no a más. Después de este cambio de políticas que hemos visto de recibir a los migrantes con las manos abiertas, con los focos mediáticos y sacándonos fotos, que fue lo que pasó en Valencia con el Aquarius, hemos llegado a esta situación. El día 1 de agosto, el Open Arms rescata a 124 personas, entre ellas 2 bebés y 30 menores de edad. La rescata en 2 rescates, digamos, en aguas libias y en aguas titularidad de Malta. Malta directamente se desentiende. Pero el Open Arms es quien rescata a estas personas. Ese mismo día, tanto Malta como Italia niegan ofrecer un puerto seguro al barco. Llegando al día siguiente la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, a engañar a todos los españoles después del Consejo de Ministros diciendo que el barco ya navegaba hacia un puerto seguro. Aquí empiezan las mentiras y desmentidos por parte del gobierno español. El día 6 de agosto, después de haber desembarcado a 2 migrantes en avanzado estado de gestación y un acompañante, quedan en el barco 121 migrantes. Ese mismo día, el ministro de Fomento en funciones, porque hay que recordar que el gobierno español está en funciones, el señor Ábalos llega a decir que no se puede dar la imagen de que España sea el único que puede ser un puerto seguro. Incluso llega a decir que no es lo mismo lo que se siente que lo que se piensa, una cosa así, que deja a las claras lo que es el Partido Socialista. Una cosa es lo que dicen para quedar bien y otra es lo que hacen, que no tiene nada que ver con lo que dicen. El día 7 de agosto, el presidente de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, pide por escrito a los presidentes de España, Francia y Alemania que desbloqueen la situación. Es ese mismo día cuando la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, la verdad, no hemos tenido peor vicepresidenta que esta, dice que España no se va a mover y que además no tiene que hacerlo. Esta es la respuesta del gobierno español a la petición de Proactiva Open Arms. El día 9 de agosto se produce un hecho que empieza a cambiar un poco la situación, que es ni más ni menos que el actor Richard Gere va al barco, al Open Arms, a llenar víveres. Y con eso se da una difusión mediática a nivel global de lo que está pasando con el barco español. Algo que lógicamente a los gerifantes europeos les molesta bastante, que se sepa lo que está pasando a nivel mundial. El mismo día en el que el señor Salvini emplaza a España para que se haga cargo de los migrantes. Él no abre el puerto y dice al gobierno español que se los lleve él. Ya llegados al día 10 de agosto, el Open Arms rescata a otras 39 personas, otra vez en aguas maltesas. Las tendría que haber rescatado la Marina maltesa, pero no, es el Open Arms quien se hace cargo del rescate. Malta en ese momento decide que permitirá el desembarco de esas 39 personas, pero no de las otras. Con lo cual, llegados a este punto, nos encontramos que el barco iría a puerto a desembarcar a las últimas personas rescatadas, pero las otras tendrían que permanecer en el barco. Ya simplemente por sentido común esto es inaceptable, puesto que va a generar una serie de conflictos dentro del barco que podrían acabar en un motín. Lógicamente, el capitán del barco no accede a esto.
Llegamos así al día 12 de agosto y el Open Arms solicita a Malta e Italia la evacuación médica de 3 de los rescatados y sus familiares, 9 personas en total. Con esta evacuación el número de migrantes a bordo del Open Arms desciende a 151. Ya el 14 de agosto, Italia también acepta desembarcar a los 2 bebés y sus padres que permanecían a bordo del barco durante 2 semanas. O sea, ya simplemente por humanidad, ¿cómo pueden estar 2 semanas a bordo del barco unos bebés sin que nadie haya movido nada para sacarlos de allí? En este momento quedan en el barco 147 personas. Llegamos así al día 15 de agosto, cuando un tribunal italiano decide levantar la prohibición de entrada en aguas territoriales impuesta al Open Arms por parte del sinvergüenza de Matteo Salvini. El problema es que esta resolución judicial no explicita un acceso a puerto, simplemente explicita que se puede entrar en aguas jurisdiccionales italianas para atender a las personas que están a bordo. Mismo día en que los gobiernos de España, Portugal, Francia, Alemania, Rumanía y Luxemburgo llegan a un acuerdo para hacerse cargo de estos migrantes. Entre los días 15 y 16 de agosto se sigue sin permitir el desembarco de las personas, a pesar de que ya hay un acuerdo para el reparto, pero se evacúan a 13 personas, quedando a bordo 134 migrantes. El día 17 de agosto, Italia desembarca a 27 de los menores que quedaban al bordo, con lo cual nos encontramos que en este momento ya solo hay 107 migrantes que están a la espera de una solución política que no llega o judicial que parece que va a ser lo más normal. Entre el 18 y el 19 de agosto, el gobierno español, en otro giro inesperado de estos a los que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, ofrece en primer lugar el puerto de Algeciras y al día siguiente el puerto de Mahón para el desembarco de los migrantes. Un viaje que duraría en torno a 6 días. Un barco que está a 800 metros de la costa de Lampedusa tiene que dar la vuelta y durante 6 días navegar hacia puertos españoles. Por favor. Ese mismo día 4 personas se tiran al mar intentando llegar a nado a puerto. El 20 de agosto son evacuadas otras 9 personas y hasta 11 migrantes se vuelven a tirar al mar para tratar de llegar a nado a la costa de Lampedusa, que yo os digo, estaba a escasos 800 metros del barco. Es este día cuando el gobierno español nos vuelve a sorprender a todos y ahora decide que va a mandar el barco Audaz, con base en Rota, en la base naval de Rota, para que vaya a Lampedusa a recoger a los migrantes y traerlos a España. A lo mejor hubiera sido más rápido y más económico fletar un avión y traerlos, pero bueno, no, mandamos a un barco. Barco, el Audaz, que sale de puerto en torno a las 5 de la tarde, dirección a Lampedusa. Lo curioso es que pocos minutos después de que el barco zarpara de la base de Rota, un fiscal italiano, que acaba de estar en el barco con 2 médicos, ordena el desembarco inmediato de los migrantes y la incautación del Open Arms como medida preventiva en una... perdón. En un expediente que se tramita en relación a un proceso de detención ilegal al bordo del barco por determinadas autoridades italianas. España vuelve a llegar tarde. Es la Fiscalía italiana la que ordena que hay que desembarcar a los migrantes. Así llegamos a hoy, día 21 de agosto. Con todos los migrantes ya desembarcados, el buque español, el Audaz, sigue destino a Lampedusa. Eso sí, a menor ritmo. No sabemos muy bien por qué, pero sigue destino a Lampedusa. Que me expliquen por qué seguimos mandando el barco destino a Lampedusa cuando los migrantes ya han sido desembarcados. Pero lo peor de todo esto ha sido que hoy la señora vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, que ya mintió durante la crisis en varias ocasiones, llegando a decir que el Open Arms no quiso desembarcar en Malta cuando Malta no permitía el desembarco de todos los migrantes, vuelve a la carga y vuelve a tirar contra Open Arms. En este caso diciendo que el Open Arms está vetado para salvar vidas humanas en el Mediterráneo y que por lo tanto se va a enfrentar a las sanciones pertinentes. Esto es lo que ha sido la historia del Open Arms. Una vergüenza a nivel país, para España. Una vergüenza de tener los políticos que tenemos en el gobierno, que sean funciones. Y una vergüenza para la gente que somos progresistas y de izquierdas,
de tener a estos sinvergüenzas en el Partido Socialista. Esto todo no es más que un reflejo de lo que ha sido la política del señor Sánchez respecto a todo. El señor Sánchez, hay que recordar que llegó a la Secretaría General del Partido Socialista por segunda vez, diciendo que giraba a la izquierda, diciendo que se podemizaba, y ha tardado bien poquito en cambiar y directamente en derechizarse, tirar hacia la derecha y querer única y exclusivamente pactar con la derecha. ¿Por qué? Puede haber varios motivos. En primer lugar, que este señor tenga miedo, que no se atreva a meterse con quien se tiene que meter. Podría ser, si tiene miedo y no se atreve, que se vaya para su casa. En segundo lugar, que este señor sea un sinvergüenza, diga una cosa y haga otra. En este caso se tendría que ir para casa. Y en tercer lugar, y la más clara, que el señor Pedro Sánchez vive en los mundos de Yupi, se cree lo que le cuenta a cada momento el señor Redondo y se piensa que con este tipo de políticas que él va a llegar al gobierno nuevamente en unas nuevas elecciones y todavía con más peso del que tiene. Algo que posiblemente pudiera ocurrir, pero que a la vista de lo que está ocurriendo me da que no va a ocurrir. En fin, como español, como progresista y como persona de izquierdas, me repudia la actuación que ha tenido el Partido Socialista Español y el Gobierno de España en la crisis del Open Arms. No puedes llegar al gobierno y hacerte cargo de un barco con 600 migrantes para quedar bien, darte tu momento de gloria y salir en la televisión, y un año después dejar tirado en la cuneta a otro barco con 120 y pico personas, cuando encima el barco tiene pabellón español. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre, salud y república para todos.